Entonces, mencionamos esto, ¿verdad? De que si nosotros fijábamos lo que era la posición, nosotros lo que describiríamos sería el movimiento de un segmento de la cuerda, ¿no? Y si tenemos el tiempo fijo, entonces tenemos la forma de la función. Entonces, digamos, aquí en el libro le ponen varios momentos en el cual puede oscilar, por ejemplo, un objeto. Ya le voy a agregar. Entonces la pregunta sería cómo modelar eso, ¿no? Cómo generar una ecuación. Y aquí, por ejemplo, voy a poner más pequeño para que vean. Ok, entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos puede servir. Miren, aquí le dicen el nivel del agua y cómo va subiendo con el tiempo. Miren. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, la gota cae, ¿verdad? Empieza a perturbar el medio y se desplaza la onda. Y entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, de que van a haber aumentos y disminuciones del nivel del agua, ¿no? Entonces ya si dejamos caer de manera periódica una gota, entonces podemos ver un movimiento, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad? Con la parte esta de lo que sería las ondas, ¿verdad? Entonces usted está perturbando el medio, ¿verdad? Y lo que tenemos son puntos máximos y mínimos, es decir, el agua, el nivel del agua aumenta y disminuye, ¿verdad? Conforme se va desplazando la onda a través del medio, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta es qué función, ¿verdad? Podría llegar a modelarlo. Entonces, como lo que se forza en el ejemplo es de que se dé el movimiento armónico, entonces aquí tendríamos primero lo que sería una función. Si quieren vamos a ponerle aquí la función C. Digamos, para que se vea bien y no la dibuje mal. Entonces, digamos, puede ser senoidal o coseno, seno o coseno, no importa, ¿verdad? Pero si es seno, miren, la función sería de esta manera. Aquí tendríamos el tiempo y aquí tendríamos, por ejemplo, lo que sería Y, ¿verdad? Es decir, perdón, aquí sería la posición. Es decir, que aquí estaríamos diciendo un punto fijo, ¿verdad? Un punto fijo en este caso y solo dependería de X la función. Es decir, por ejemplo, sería un tiempo t igual a 0. Estamos viendo que aquí, de lo que conocemos de la función seno, ¿verdad? Tiene varios ceros y eso se logra en este caso, ¿verdad? Cuando la función es un múltiplo de pi. Y bueno, acá tenemos de que desde el punto inicial al final tendríamos lo que es la longitud de onda. Entonces, digamos que sería hasta acá, miren. Ahí tenemos una longitud de onda completa aproximadamente, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces media longitud de onda, ¿verdad? Entonces la función en este caso tendríamos que sería la forma y igual a alguna amplitud, ¿verdad? Que sería el valor máximo por el seno del ángulo. Bueno, y tendríamos que, por ejemplo, en cada media longitud de onda, es decir, cuando x es igual a lambda medios, la función es 0. Entonces tendríamos que, por ejemplo, aquí, este sería 0 cuando se cumple esta relación. Igual en lambda, ¿verdad? Aquí sería entonces que cada múltiplo de pi, ¿verdad? Se está dando esta situación. Entonces el ángulo en este caso, ¿verdad? Sería, perdón, aquí le vamos a agregar el parámetro de este kx, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, el número que acompaña aquí, el k sería un número. Sería, por ejemplo,
Lo voy a poner así. Acá en este caso, si se acuerdan de las funciones, lo que hace es o comprimir, ¿verdad? O estirar la función. Entonces eso hace que la longitud de onda aumente o disminuya. Lo pueden ver aquí, miren, por ejemplo, si le agregamos el K, entonces si K es mayor que 1, hace que la longitud de onda sea más pequeña, ¿verdad? Y si está entre 0 y 1, hace que la longitud de onda sea mayor. Entonces mira, ahí la longitud de onda es menor, mientras que aquí la longitud de onda es mayor. Ese es el efecto del K. Y bueno, por eso a eso se le llama el número de onda. Entonces, al parámetro K. Es decir, que aquí K sería 2pi sobre lambda. Entonces le dice, por ejemplo, cuántas longitudes de onda hay entonces en un periodo. Es decir, que aquí, miren, tendríamos que el número de onda es menor en un rango de 2pi, por decirlo así, ¿verdad? A lo que estaría en este. Hay más ondas condensadas. Entonces, bueno, a este le llaman el número de onda. ¿Qué unidades tendría? Tendría unidades de metro inverso o las otras unidades pero inverso, porque la longitud de onda en este tiene unidades de longitud, ¿no? Pues bueno, de acá entonces, bueno, ayer habíamos hablado de que vimos un video en el que se movía un resorte, ¿verdad? Y mirábamos de que se cumplía que estas ondas se formaban en un tiempo t, ¿verdad? Del cual nosotros podemos determinar una frecuencia. Y que también, bueno, recorre una distancia que le estamos llamando longitud de onda. Y lo que notamos es de que ese tiempo era el mismo, no cambiaba, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos definir que la velocidad de la onda se puede trabajar con la relación entre lo que es la longitud de onda y la frecuencia. Este sería solo la velocidad de la onda. Ahora ya la perturbación, es decir, cómo se mueve la cuerda en este caso, cada segmento de ella, entonces sí vamos a ver que depende de lo que es el material y la fuerza aplicada. Pero aquí por los momentos tenemos ya que la función tendría que ser de la forma a seno de kx, ¿verdad? Donde k ya sabemos que es 2pi sobre lambda. Entonces por los momentos en un tiempo cero, digamos, tenemos que sería seno de 2pi sobre lambda x. Ahora, eso es un tiempo, digamos, t igual a 0, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entonces después de un tiempo diferente de 0? La onda se desplaza. Entonces, miren que, por ejemplo, los desplazamientos, nosotros los podemos modelar de esta manera, tipo el phi. Les decía a unos compañeros un día que ese phi, por ejemplo, lo que hace es retrasar o adelantar la función. Es decir, si phi es positivo, lo atrasa. Si phi es negativo, lo adelanta, ¿verdad? Y también las condiciones iniciales, ¿verdad? Usted puede ver ahí cómo se va moviendo la condición inicial. Bueno, entonces, bueno, este valor, ¿verdad? Este valor dependería del tiempo, ¿verdad? Es decir, que para cada tiempo vamos a tener que la onda, el efecto al final sería algo así, ¿eh? La onda se desplazaría o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si el valor de este es positivo, miren, la función se mueve hacia la izquierda, es decir, como que si la onda se moviera para la izquierda, y aquí sería hacia la derecha. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos ese cambio, verdad? En la función. En este caso, tendríamos que la onda se desplazaría a una distancia v por t. Es decir, se mueve a 3 metros por segundo, entonces después de un segundo, 3 metros. Entonces la función ahora se puede reescribir como 2pi lambda y aquí vamos a agregar el desplazamiento, ¿verdad? Como lo vemos en los desplazamientos horizontales al ver transformación de funciones. Entonces bt en este caso nos indica que se va a desplazar hacia en este caso, hacia la derecha, decíamos, ¿verdad? Porque bt es positivo, ¿verdad?
o si se mueve hacia la izquierda, aquí sería positivo. Y bueno, entonces ya 2pi sobre lambda sabemos que es k, el número de onda, ¿verdad? Pero ahora vamos a encontrar una relación, por ejemplo, para 2pi b sobre lambda, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lambda, según la ecuación que nosotros definimos ahí arriba, podría escribirse como b sobre la frecuencia, y se cancelaría la velocidad y nos quedaría 2πf, que esta es la frecuencia, ¿no? La frecuencia angular. Entonces, la función en este caso, o f de x, t, entonces sería un valor seno de kx menos omega t. Y bueno, también se le puede agregar el menos phi o el más phi según las condiciones iniciales, ¿verdad? Pero en general sería seno de kx menos omega t. Bueno, entonces ya con este nosotros tenemos ya el modelo de la onda. Pero miren que aquí se trabaja un poquito diferente a como lo hicieron o lo muestran en el texto con las ondas, con las oscilaciones. Con las oscilaciones se hizo un análisis de fuerzas y se llegó a una ecuación diferencial y se buscó la solución de ella. Aquí se plantea diferente. De hecho, ya se llegó a la solución, pero no se sabe su ecuación, ¿verdad? Bueno, entonces las diferencias entre las longitudes de onda, ¿verdad? Tenemos que son dos. Las que estamos mencionando en este momento son las transversales, que son el primero que vemos acá. Si usted nota, el punto verde sube y baja, pero se mantiene en la misma posición, igual los demás puntitos de colores. Y en la parte de abajo, mire que tenemos entonces regiones donde hay una compresión, ¿verdad? En ese caso mencionan normalmente que es un fluido. Y tenemos entonces de que hay zonas donde tenemos entonces una expansión. Pero ahí mismo también se puede distinguir, ¿verdad? Lo que es la parte esta de la longitud de onda, viendo o fijando un punto máximo o mínimo. Un punto, ¿verdad? Para analizar. Digamos, el verde, usted nota que llega hacia un extremo, miren, no pasa de ese extremo izquierdo y ahí regresa, ¿verdad? No pasa de un extremo derecho y así va. Igual pueden ver los demás colores. Entonces, en base a eso se puede distinguir lo que es la longitud de onda. En la primera, entonces decimos que son transversales, pero en la otra son longitudinales, ¿verdad? El desplazamiento es de izquierda a derecha. Nosotros lo que vamos a trabajar más que todo son las ondas de sonido, ¿no? Para el caso de longitudinales. Bueno, y aquí vamos a ver, aquí tenemos que, déjenme ver, dice aquí, piensa de un medio como algo hecho de piezas muy pequeñas conectadas por resortes, dice. Una onda empieza en un lado, un extremo, digamos, del medio. Bueno, agitando la primera pieza, dice. La segunda entonces mueve la segunda parte del medio, dice, se mueve ocasionando de que se siente una fuerza, ¿verdad? Que conecta con la idea del resorte, ¿verdad? La primera. Y entonces se genera el movimiento. De hecho, nosotros vamos a ver ahí en el modelo que presentan en el libro de que, pues en este caso para nosotros va a ser una tensión, ¿verdad? Esa fuerza que hablan ahí con el modelo de resorte. Por ejemplo, ahí lo que hacemos es, el primer medio genera entonces una fuerza, digamos, hacia arriba, pero el mismo peso, digamos, genera de que la parte de abajo, digamos, de la cuerda empiece a descender. Entonces, de esa manera, miren, va perturbando al medio y después el mismo peso trata de como por inercia regresar a su estado, ¿no? Y bueno, de esa manera es que se genera la propagación. De ahí, ¿qué más tenemos aquí? Dice la conexión entre el armónico simple, ¿verdad? Bueno, ya ese es el modelo del armónico simple, ¿verdad? Y podemos ver la similitud con la función que tenemos allá, solo que ahora le estamos agregando la parte de la posición. Y aquí tenemos entonces lo que es la longitud de onda.
Entonces podemos ver aquí el desplazamiento, ¿verdad? De que es periódico, el máximo y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí pues lo que tendríamos que revisar es que, por ejemplo, se pueden encontrar una expresión para la velocidad de la onda aparte de la que está ahí arriba, en base a la función. Como esto es una función trigonométrica, esto debe ser al final una constante, es decir, que kx menos omega t y este ángulo de fase, ¿verdad? Este lo que hace más que todo es actualizar la función. Esta es una solución general, el phi lo que hace es ponerlo para las condiciones iniciales del problema. Entonces, pero como está en la función seno, el argumento siempre es constante, ¿verdad? Es decir, al final es un número. Entonces, si usted deriva con respecto al tiempo aquí, usted tiene k, b, menos omega y 0. Bueno, aquí sería una constante, una 0. Desde aquí se ve que kb es igual a omega, ¿verdad? Entonces, ese para nosotros va a ser otra forma de encontrar la velocidad de la onda. Y bueno, entonces lo otro que mencionan es cómo llegar a la ecuación, ¿verdad? Entonces lo que hacen es pues derivar la función. Como es una función en este caso que depende de x y de t, entonces lo que hacen es derivar de manera parcial. Bueno, entonces vamos a hacer esas derivadas. Por ejemplo, la derivada de esto, de f, ¿verdad? Con respecto al tiempo, para nosotros va a ser la componente y o la velocidad transversal del objeto, ¿no? Entonces usted lo que va a hacer es derivar con respecto al tiempo, ¿va? Entonces le queda menos a omega, ¿verdad? Coseno de kx menos omega t, ¿verdad? Y esa sería la expresión, por ejemplo, para la velocidad. Y para la aceleración, pues sería la segunda derivada. Y así. Entonces, la segunda derivada le dice que tendría la aceleración transversal de la partícula. Entonces quedaría AW, solo que en este caso vuelve el cuadrado aquí. Hay un menos del W, hay un menos del seno y hay un menos del otro. Miren, entonces debería ser entonces negativo. Seno de lo demás. Bueno, y con la posición, recuerden que eso les dice, por ejemplo, los puntos máximos y mínimos de la función, ¿verdad? Entonces, y la segunda derivada le dice la cuestión de la concavidad. Entonces, la función en este caso sería coseno, entonces quedaría un AK por coseno de kx menos omega t y este. Y la segunda derivada quedaría entonces menos a por k cuadrado seno de kx menos omega t menos phi. Bueno, entonces lo que hacen es dividir estas expresiones para encontrar la ecuación diferencial que modela la onda. Y es lo que vamos a llamar como la ecuación de onda. Entonces aquí sería la parcial de la función con respecto a x2, a la segunda derivada. Y aquí, por ejemplo, con respecto a t. Al hacer esta derivada tendríamos, perdón, esa sustitución, menos a k a la 2 seno de todo ese argumento, y aquí sería entonces menos a omega cuadrado seno del argumento. Entonces todo esto, bueno, aquí se cancela el a negativo, y según lo que vimos ahí arriba, miren que k sobre omega es 1 sobre b. Aquí sería 1 sobre b cuadrado. Entonces de aquí usted puede decir que, por ejemplo, la parcial de f con respecto a x cuadrado por la velocidad cuadrada es igual a la parcial de esto con respecto a t cuadrado.
Bueno, ya con eso entonces tenemos la ecuación de onda, ¿no? Entonces lo que estaríamos diciendo es que eh, pues la solución de la función que tenemos, ¿verdad? Es derivada de esta función, ¿no? Y en general, pues van a ver que en otros tipos de ondas, ¿verdad? Estamos viendo que hay longitudinales, transversales, ¿verdad? También están las ondas electromagnéticas. Sigue una forma similar a esta, ¿verdad? Tal vez no con los mismos parámetros, pero sí con la misma forma. Y al final tendríamos entonces la parte esta de eh, la velocidad, ¿verdad? Y en el caso de las ondas electromagnéticas se llega a la conclusión de que CV es la rapidez de la luz, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, aquí entonces lo que comentan es la parte esa, miren, de lo que es las derivadas. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, lo que está entonces determinando es la velocidad transversal. Entonces, mire que en este caso tenemos que en los puntos donde hay máxima amplitud, tenemos que la velocidad es cero y que la aceleración es máxima. Donde se está en la posición de equilibrio, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad máxima, pero aceleración cero, ¿verdad? Y si ustedes notan, ahí le dice que es en t igual a cero. Y aquí le comparan dos funciones, ¿verdad? En transcurrido 0.05 veces el periodo, ¿no? Entonces aquí se nota cómo se va desplazando la onda a través del medio y cómo provoca entonces que, por ejemplo, aquí está el punto 1, ¿verdad? Lo que pasa entonces luego es que el objeto entonces va subiendo. Y si ustedes notan, entonces la función se mueve hacia la derecha. La forma de la función seno, se mueve entonces, en este caso, más a la derecha. Y eso provoca que el puntito pues suba. De ahí con la concavidad, pues la segunda derivada, ¿verdad? Si es negativa, ¿verdad? No, más bien es, si es positiva, es cóncava hacia arriba, ¿no? Que sería esta parte, ¿va? Si es positiva, ¿eh? Entonces, y si es cóncavo hacia abajo, entonces tendríamos ahí que la aceleración sería negativa, ¿no? Entonces, con la concavidad podría saber también información sobre el movimiento.